En este problema, 4 cargas puntuales idénticas a 10 microcoulombs se colocan sobre las esquinas de un rectángulo. El lado más largo del rectángulo es de 60 centímetros, mientras el más corto es de 15 centímetros. Vamos a calcular la magnitud y la dirección de la fuerza neta electrostática ejercida sobre la carga de la esquina inferior izquierda del rectángulo por las 3 cargas. Como primer paso es dibujar un diagrama donde las 4 cargas puntuales se identifiquen en un plano cartesiano. Como se puede ver, Q1 sobre Q2 hay una distancia L y Q1 sobre Q4 hay una distancia W. Después es identificar los vectores que ejercen sobre la carga Q1. Para empezar, la carga Q2 ejerce una fuerza hacia la izquierda, es decir, en el eje de las X al sentido negativo. La carga 4 ejerce una dirección de fuerza hacia abajo, es decir, al eje de la Y en el sentido negativo. Mientras Q3 realiza una fuerza en diagonal con una inclinación que esto tiene un ángulo. Uno de los pasos importantes es tener todos los datos que vamos a utilizar. Como todas las cargas son iguales, tanto carga Q1 hasta la Q4 tienen 10 microcoulombs, es decir, 10 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia de carga Q1 hacia Q2 es la distancia más larga, es decir, con 60 centímetros, pero como el sistema internacional nos indica, se deben de manejar en metros, por lo tanto son 0.6 metros. Para la distancia de carga Q1 hacia carga Q3 se desconoce el valor, y la distancia de carga Q1 hacia carga Q4 es de 15 centímetros. De igual manera, en metros son 0.15 metros. Para sacar la distancia de Q1 a Q3 se necesita tener presente el teorema de Pitágoras. Esto nos indica que para sacar el valor de la hipotenusa, sus catetos se deben de elevar al cuadrado y sumarse y sacar su raíz. Como por ejemplo, aquí tenemos, para calcular la distancia de C es igual a raíz de 0.60 metros al cuadrado más 0.15 metros al cuadrado. Al elevarlos y sumarlos y sacar su raíz, nos da como resultado 0.6225 metros. Esta es la distancia que hay de separación de Q1 hacia Q3. Como primero estamos buscando todos los valores del diagrama, tenemos que alfa es igual a 194 grados. ¿Esto cómo lo encontramos? Bueno, primero se tiene que dibujar un triángulo rectángulo, el cual está representado mediante las fuerzas de Q1 a Q2 y de Q1 a Q3. Y este es el resultado. Para encontrar el valor de alfa es necesario aplicar la ley de senos. La ley de senos nos indica que se pueden buscar los ángulos y los lados de un triángulo. Bien, vamos a utilizar la fórmula de seno de alfa sobre A es igual a seno de C sobre C. Se realiza un despeje sobre el seno de alfa y nos queda seno de alfa es igual a seno de C por lado A sobre lado C. Se sustituyen valores y nos quedan seno de alfa es igual a seno de 90 grados por 0.15 metros sobre 0.6225 metros. Los metros se eliminan y nos quedan 0.24. Al sacar seno inverso de 0.24 nos da como ángulo 14 grados. Estos 14 grados se les suman los 180 ya establecidos y nos da como resultado 194 grados. Bien, tenemos todos los valores como ya lo hemos tenido anteriormente, pero con un ángulo donde todas las cargas son iguales con 10 microcoulombs, es decir, 10 por 10 a la menos 6 distancias que hay sobre la carga 1 hacia las otras 3 cargas y el ángulo. Ahora vamos a calcular la fuerza que hay sobre Q1 y Q2 en el eje X, y con la fórmula de constante de electrostática por Q1 por Q2 con valores absolutos sobre su distancia elevados al cuadrado es igual a 2.497 newtons en Y, es en el eje X. Al igual
para la carga Q1 y carga Q4 que están en el eje Y, al sustituir todos los valores en la fórmula, con una distancia de separación de 0.15 metros elevados al cuadrado, nos da como resultado 39.95 newton sobre el eje Y. Bien, para la carga Q1 y Q3 se obtiene a la fuerza que hay entre estas dos, pero se deben de multiplicar por el coseno de 194 en X más seno de 194 en Y. Como resultado de la fuerza electrostática que hay entre Q1 y Q3 es de 2.319 newtons. Al multiplicarlo por coseno de 194 sobre el eje X nos da como valor menos 2.250 newtons sobre este eje. Ahora al multiplicar la fuerza de las dos cargas por seno de 194 nos da menos 0.561 newtons sobre el eje Y. Ahora vamos a calcular las fuerzas electrostáticas sobre Q1. Para eso se deben de sumar todas las fuerzas electrostáticas que son ejercidas sobre ella. Como todas las fuerzas indican que son orientadas hacia los ejes negativos, todos los valores son negativos. Todos los valores de X se suman, es decir, de Y. Por lo tanto, menos 2.497 newtons menos 2.250 newtons nos da como resultado menos 4.747 newtons en el eje menos X, mientras la sumatoria de 0.561 newtons menos 39.955 newtons sobre el eje Y nos da como resultado 40.51 newtons sobre el eje Y, es decir, J.